Para nadie es un secreto que este mundo está cada día más loco. No es común, no es casual que todos los días encontremos noticia tras noticia y que cada una de ellas nos impacten más que la anterior. Pues bien, hoy te voy a contar la historia de una mujer alemana de 28 años que se llamaba Blanca, quien perdió la vida a manos de una persona con quien mantuvo una corta relación y que decidió acabar con ella porque mientras estaban intentando tener relaciones íntimas no pudo obtener una erección. Así como lo escuchas, por increíble que parezcas, es lo que ha sucedido. Te lo voy a contar en breve. Además, una de las cosas más aterradoras es cómo este hombre o este muchacho llevó a cabo esto, y teniendo en cuenta que tenía 17 años, es un aliciente absolutamente bestial y negativo que queda. Les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video. Les cuento rápidamente. Damos play. Una mujer alemana ha sido asesinada mientras que practicaba sexo. El asesino es Mohamed Ali, de tan solo 17 años, mientras que la víctima fue identificada como Blanca, de tan solo 28 años, pues se conoció que el pasado 3 de octubre ambos coincidieron en un bar en la ciudad de Frankfurt, que es evidentemente Alemania, y según nos cuenta el diario Bild, que es bajo las declaraciones del fiscal Constance Jung, estos señores se encontraron en este bar, se conocieron en este bar y ambos consumieron sustancias alucinógenas y por supuesto alcohol. Al cabo de unas horas, esta pareja, por llamarlo de alguna manera, decide que es el momento de abandonar el lugar donde estaban compartiendo, y la decisión de abandonar el lugar los lleva hasta el apartamento de Blanca, de 28 años y que es de nacionalidad alemana. Pues al parecer habían llegado a un acuerdo para tener un sexo de manera consensuada y que por supuesto un sexo ocasional, como suele ocurrir con bastante frecuencia a las salidas de las discotecas. Aquí es donde la historia se pone un poco oscura y se pone un poco tensa, porque durante este proceso de intentar tener relaciones íntimas, el joven tuvo serios problemas para tener una erección y la joven, identificada como Blanca, empezó a reírse de él por lo que les acabo de comentar, el hecho de no poder tener una erección. Según los informes recogidos bajo la investigación, relatan que Ali se enfureció, fue algo que le llenó completamente de ira y que empezó a golpearla y a estar en una brote absolutamente psicótico que evidentemente llevó a esta mujer a la... Las investigaciones también añaden que el joven, mientras hacía esto, y que el joven está siendo acusado hoy de homicidio, por supuesto, mientras que la golpeaba y la estrangulaba, la grababa con su celular, enfocaba su rostro y exclamaba en reiteradas oportunidades: "Yo la maté". Mientras que todo esto ocurría, evidentemente los vecinos parece que se pusieron en alerta por el ruido, por lo que sea, y uno de los vecinos dio la voz de alarma. Ya pasada la medianoche, alertó a la policía de lo que estaba sucediendo. Se acercaron hasta el apartamento de la joven para intentar socorrerla. Sin embargo, luego de que ellos llegaron a ese lugar, lograron derribar la puerta. Se percataron de que ya no había nada que hacer porque ya él había concretado su trabajo, por llamarlo de alguna manera. Y por su parte, Mohamed Ali fue arrestado en casa de sus padres en un distrito a 10 kilómetros de donde vivía la chica, donde se encontraba el apartamento de la chica, unas horas después de que ocurrió todo esto que se estuvo hablando. A través de las redes sociales y de múltiples publicaciones, también a través de testimonios de vecinos, relataron que era una joven llena de vida, muy alegre, que le gustaba mucho salir de fiesta, le gustaba relacionarse con las personas, y bueno, la madre también indicó que le hizo una vez su inicial con unas flores rosas, algo así, en la entrada de su casa. También puso un mensaje bastante emotivo en sus redes sociales, y que bueno, lo único que espera es que esto pueda hacerse justicia
porque es lo único que puede salvar un poco de lo que fue el recuerdo de su hija. Por cierto, el juicio se empezó a llevar a cabo hace realmente bien poco, creo que el pasado lunes empezó, en el que principalmente está siendo acusado por asesinato, y que bueno, es un proceso que deberá ser llevado a cabo con las medidas necesarias al tratarse de una persona de 17 años y que por supuesto no está todavía con mayoría de edad. Y hay algo que me gustó mucho después de que lo leí, que según la legislación en Alemania, pese a ser menor de edad, podría recibir hasta 10 años de prisión si se encuentra culpable el joven Mohamed Ali. Es lo que les estaba comentando. Y bueno, ya para cerrar, una historia absolutamente desquiciante, loca, porque está bien, debe ser tremendamente humillante la situación en la que se encontraba este hombre, pero bajo ninguna circunstancia creo que valga la pena. Tú con 17 años, pónganse un momento a pensar los hombres que estén escuchando este video, realmente vale la pena. Si tienes 17 o si tienes la edad que tengo yo, 20 y tantos, ponte a pensar hace 10 años atrás, ¿realmente valdría la pena haber hecho todo esto y perder 10 años de tu vida por una mujer que cometió un error evidentemente, pero que tampoco merecía este final tan lamentable? No sé qué opinan ustedes al respecto. Muy triste de verdad. Solamente nos queda esperar que las cosas mejoren y que esta ola de que acusa absolutamente el mundo en general se detenga. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Si me estás viendo en Facebook, puedes darle seguir a la página. Si me estás viendo en YouTube, dale suscribirte al canal, que me ayuda muchísimo. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Por cierto, tenemos grupo de Telegram donde pasamos contenido que no puedo colocar aquí. En la descripción lo van a encontrar. Chao, chao.